Nunca imaginé que un simple roce, una mirada que duró apenas un segundo más de lo debido, sería el punto de no retorno. Ese instante, cargado de una electricidad prohibida y un deseo inconfesable, desató una tormenta silenciosa entre Ricardo y yo, mi padrastro, una conexión que me arrastraría a un abismo de culpa y anhelo. Para comprender cómo esta adicción a lo delicioso se apoderó de mi alma, como el velo de la inocencia se rasgó para siempre, debemos regresar al principio de nuestra peligrosa danza. Regresar al principio. A esos días en Sevilla donde Ricardo, el compañero de mi madre, era un mueble antiguo en casa, un hombre con canas y arrugas que decoraba sin estorbar. Yo, Valeria, de 20 años, me creía ajena a todo. Pero una tarde de sábado, la línea recta de mi existencia se combó. Me pilló en mi cuarto, cambiándome, con la puerta de pino entreabierta. Llevaba un sujetador de encaje blanco. Nuestros ojos se encontraron. Fue un segundo. Lo siento, seco de su parte y se fue. Pero la atmósfera cambió. Algo invisible se quedó, una densidad nueva. Desde entonces, su mirada ya no era la misma. No era explícita, solo esa presencia silenciosa que se volvía imposible de ignorar. Cada vez que coincidíamos, sus ojos tardaban medio segundo más en irse. Y yo lo notaba y no sabía qué hacer con ello. Empecé a observarle, a obsesionarme con sus movimientos, sus silencios. ¿Era él o era yo? Una mañana, mi madre fuera, él me ofreció café. Llevaba una camiseta de seda aguamarina, algo caída por el hombro. Su mirada se detuvo ahí. Me ardió el pecho. Comencé a cuidarme más, maquillaje, labial rojo cereza. Me quedaba rondando por el salón cuando sabía que él andaba cerca. No era provocación, era un experimento. ¿Lo sentía él también? Cada cruce de ojos, cada palabra amable me removía. Me gustaba ese juego peligroso, esa sensación de estar al borde de algo que no debía existir. Una blusa de encaje negro con transparencias, si me decía que me quedaba bien, pasaba horas analizando el tono. Cada detalle se volvía una excusa para elucubrar. Me sentía mal, pero no podía parar. Lo que lo cambió todo fue una tarde cualquiera. Mi madre fuera. Salí del baño envuelta en la toalla de algodón. Él había vuelto antes y me lo crucé en el pasillo estrecho. Se quedó mirándome. Yo, en lugar de correr, me quedé clavada. Fue medio segundo. No dijo nada, solo esa mirada que me partió por dentro. Desde ahí, nada volvió a su sitio. Fue la chispa. Esa noche no pasó nada, pero el aire ya no era el mismo. Me fui a dormir con la piel ardiendo, la cabeza llena de preguntas. Algo en mí había despertado y él lo había notado. Los días siguientes, el silencio era espeso. Nos colocábamos el pelo, fingíamos. Había empezado el juego. No pasó mucho tiempo hasta que una noche, mi madre fuera, él y yo solos viendo una serie. Tenía una manta de punto grueso. Me acerqué sin querer, la manta deslizándose. Su brazo rozó el mío. Esa proximidad era corriente eléctrica. Al terminar el capítulo, me miró. ¿Tú también lo notas?, preguntó. Yo no contesté, solo me quedé quieta, atrapada entre el miedo y la adrenalina. No hubo beso, solo un momento suspendido donde nada era inocente. Me fui a dormir con la mente ardiendo. Él no vino a mi cuarto esa vez. Fingíamos. Pero en los gestos pequeños se colaba todo, un roce fugaz, una mirada que duraba demasiado. Mi madre seguía ajena. ¿Era real o adicción al vértigo de lo prohibido? Una noche, cerca de las 2, me levanté a beber agua. Él estaba en la cocina, con vino tinto. Me ofreció. Bebimos en silencio. ¿Crees que somos unos cobardes?, soltó. Cuando su mano tocó la mía en la encimera fría, no la aparté. Todo lo contenido explotó. Me atrajo sin violencia. Me abrazó. Solo eso. Y aún así, me temblaron las piernas. Me fui a dormir sabiendo que el límite ya estaba cruzado. Y después, claro, sí pasó. Una noche, mi madre ya dormida, él vino a mi cuarto. Tocó suave la puerta de madera. Abrí. Se sentó a mi lado.
Nos miramos, la luna por la ventana. No quiero hacerte daño, susurró. Le creí. No fue rápido, no fue bonito, fue real, torpe, cargado de ansiedad y deseo. Se fue sin mirar atrás. Esa noche no dormí. La tensión entre nosotros se volvió casi insoportable. Y así fue como la adicción a lo delicioso se apoderó de mi alma, rasgando el velo de mi inocencia. El aliento de mi madre se heló en el aire, sus ojos, antes cálidos, se convirtieron en cuchillos. Ricardo y yo, estatuas de sal, incapaces de movernos, de hablar. El silencio se alargó, pesado, cargado de verdades que no necesitaban voz. Mi camisón de seda, antes una caricia, ahora se sentía como una bandera blanca de rendición, arrugado y traicionero. Sal de mi casa, la voz de Elena era un susurro roto, pero con una fuerza que me atravesó. No le hablaba a él, le hablaba a Ricardo, pero sentí cada palabra como un golpe en mi propio pecho. Ricardo no intentó defenderse. Su mirada se cruzó con la mía por última vez, un instante fugaz de dolor y resignación que me heló la sangre. Luego, sin decir una palabra, recogió la chaqueta del respaldo de una silla y salió por la puerta, desapareciendo en la noche sevillana. El portazo resonó en el silencio, un eco final que sentenció el fin de todo. Me quedé sola con ella, con mi madre. Su figura, antes fortaleza, ahora se encogía bajo el peso de la traición. No me gritó. No lloró. Solo me miró con una expresión de decepción tan profunda que deseé que la tierra me tragara. ¿Cómo, Valeria? ¿Cómo has podido? Su voz era un hilo, más dolorosa que cualquier bofetada. No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. Solo atiné a bajar la cabeza, mi cabello cayendo como un velo sobre mi rostro ardiente. Quería desaparecer. Quería que ese camisón se fundiera con mi piel y me hiciera invisible. Esa noche, la casa se convirtió en una prisión de hielo. Mi madre se encerró en su habitación. Podía escuchar sus sollozos ahogados, cada uno un pinchazo en mi conciencia. Yo me metí en mi cama, el camisón de seda se sentía ahora como un sudario. La luna llena, antes cómplice, ahora se burlaba de mí a través de la ventana. La culpa me ahogaba, una manta pesada que me impedía respirar. Pero en algún rincón oscuro de mi mente, en lo más profundo de mi ser adicto, una voz diminuta susurraba: se acabó la tensión. Se acabó el juego. ¿Y ahora qué? Sentí el vacío, el terrible vacío que dejaba la ausencia de Ricardo, no solo su cuerpo, sino la ausencia de esa electricidad prohibida que me había consumido. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre no me hablaba, excepto para lo estrictamente necesario. Sus ojos me evitaban, o si me miraban, era con una frialdad que me partía el alma. La risa había desaparecido de la casa. El olor a pan recién hecho se había esfumado, reemplazado por un aire denso, cargado de silencio y resentimiento. Ricardo no volvió. Su ausencia era una presencia constante, un fantasma que se movía por los pasillos vacíos, que se sentaba en el sofá donde habíamos compartido el silencio. Cada rincón de la casa me recordaba a él, a su aroma a sándalo, al crujido de su sillón, a la forma en que sus manos fuertes sostenían la taza de café. Yo me movía como una autómata. Iba a la universidad, pero las clases eran un borrón. Mis amigas me preguntaban si estaba bien, yo sonreía, mentía. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado una parte esencial. El deseo, ese que se había alimentado de la prohibición, ahora se retorcía en mi interior sin un objeto. Buscaba su sombra en cada hombre que veía, en cada mirada ajena. Mi piel, que antes respondía al menor roce de Ricardo, ahora estaba muerta, insensible a cualquier otro. La casa era un mausoleo de recuerdos. Me pasaba horas en mi habitación, acariciando la tela de mi camisón de seda, reviviendo el roce de su mano en mi pierna. Era una tortura, pero no podía parar. Era lo único que me quedaba de esa adicción, de esa chispa que me había hecho sentir viva. El lino de las sábanas de Ricardo, que mi madre había retirado de su cama y guardado, me tentaba. Quería tocarlo, hundir mi rostro en él, buscar el rastro de su aroma. Pero no me atrevía. El miedo a romper aún más el hilo con mi madre era inmenso. La necesidad de sentir algo, de llenar el vacío, se volvió insoportable.
Empecé a salir más,